Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mado. Yo soy Dani. Y gracias por acompañarnos en nuestro cuarto episodio y el último de esta serie. Finalmente. Hoy tenemos público en vivo. Que se fue. Pero ya vuelve. Está aquí ahorita, ya pero regresa. Pero ya regresa. Tenemos público en vivo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Dani? estás tú? Yo estoy bien, estoy emocionada. Ya por fin tenemos nuestros 4 episodios y ha sido distinto todo esto, pero ha sido muy lindo y creo que los 4 están, pero pesados. Sí. Están pesados, pero están muy bien, muy bonitos. Y el tema de hoy a mí es como que mi preferido. Sí. Hasta ahorita ha sido mi preferido. Y bueno, quiero empezar, como ya sabrán, el tema, porque lo ven ahí en YouTube y en el título de Spotify, el tema es devoción contemplativa. Esto casi que es, o sea, prácticamente ha sido lo que nos motivó a poder hacer esta serie, porque igual es de un libro que estamos leyendo y realmente el Señor nos ha confrontado mucho con este tema. Yo te quiero empezar haciendo una pregunta y la pregunta es que si en algún momento te ha pasado, es más que una pregunta, es como saber si soy yo la única o si a ti también te ha pasado o si los que nos ven les ha pasado y puedan también comentar esto. Pero a mí me pasa mucho que cuando yo estoy con alguien que no conozco, una persona nueva, yo me esfuerzo mucho por hablar. Es como que trato de verdad de hablar hasta más no poder porque no quiero evitar a toda costa esos silencios incómodos. Silencios incómodos en que estás así como que ya no tienes nada que decir. Es como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, la otra vez estaba pensando, cuando estaba desarrollando el tema y pensando un poco en el tema, yo decía, de verdad que esos silencios son súper incómodos, son horribles, y porque son incómodos, tú quieres hablar más y más. No sé si te ha pasado a ti, porque tú no eres tan... Nunca te ha pasado silencios incómodos. Es imposible que nunca te hayan pasado silencios incómodos. A ver, pueda que sí, pero realmente no es como que tengo... Hay momentos en los que yo estoy en silencio con alguien y ¿sabes qué me pasa? Que lo disfruto. Porque digo, qué lindo que estoy en silencio con esta persona y no estoy incómoda. Una persona que recién conoces, ponte, o sea, alguien nuevo. Es que le pregunto. Que está en tu casa, está sentado en tu casa, está aquí en la sala y de repente tú estás hablando con esa persona y ya se quedan así, viéndose las caras. No es incómodo. ¿Cómo vas a decir que eso no te va a parecer incómodo? Es que no tengo un registro en mi mente de que haya sentido eso. Te vas a decir que sí fue incómodo, porque de verdad eso me parece, obviamente, cuando tienes personas que tú conoces, por ejemplo, si nos pasa a las dos y yo estamos juntas y de repente no hablamos porque no tenemos nada más que decir, no pasa nada. Lo que pasa es que, no sé, de verdad que no tengo un registro, a lo mejor y me haya pasado, pero no tengo un registro así como que me haya marcado, que me quedé en silencio y me sentí incómoda, porque no siento la presión de que tengo que a fuerza. Si me sale una pregunta, pues le voy a preguntar. Y si no, pues no tengo nada que preguntarle. Pero constantemente uno trata de hacer sentir cómoda a la persona. O sea, claro, pero ahí, por ejemplo, nos pasa mucho en los grupos, en los reinitos en casa. Es como... yo hago preguntas. Ya, si exacto. Yo llego, por ejemplo, llegan y digo, ¿cómo estás? Exacto. Constantemente haces preguntas. Hago preguntas. Pero para darle un contexto al por qué hice esa pregunta, es porque estaba pensando que a mí me pasa eso personalmente. Y yo sé que a muchos les pasa, porque he conversado con otras personas y sí les pasa. Sí, yo tal vez soy la excepción. Y a veces así me pasaba con Dios. Cuando estaba en una relación con él. Yo recuerdo antes cuando recién empecé mi relación con el Señor, cuando estaba en otra iglesia, cuando estaba sirviendo mucho y estaba ahí. Mi relación con él era mucho de hablar yo, era mucho de forzarme. Para mí orar era un tiempo en donde yo iba a hablar con él y yo tenía que hablar. Y a veces ya no tenía nada más que decir y prefería irme porque creía que ya había cumplido con mi oración. Ah, sí, eso en lo espiritual sí me pasó mucho. Exacto. Mucho. Entonces es como tú hablas y a veces te frustra porque, bueno, me frustraba mucho porque ya no tenía nada más que decir y me costaba orar porque yo decía, no tengo nada que decir. Ya me voy o como que no sé cómo hablar contigo. A veces tú dices, está muy lejos el Señor, o sea, como que no sientes que te está escuchando, pero tú eres la única que habla. Entonces me pasaba muchísimo con Dios esto, como pedía todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que influye mucho que lastimosamente tenemos el orden invertido de cómo llevar una relación con el Señor. Porque por mucho tiempo se nos ha crecido con esto de que acércate a Dios como por pedir, por orar, por lo que Él te puede dar. Pero nos olvidamos de primero conocer quién es de Él, como enamorarnos de Él. Y digo esto porque creo que coincidimos que ahora que estamos en ese tiempo, se nos hace más fácil, más sencillo tener estos tiempos en los que como no podemos decir nada y estamos disfrutando ese tiempo con el Señor,
o como tenemos oraciones muy largas donde, o sea, nos sentimos plenas porque también estamos en esa conversación fluida con el Señor. Claro. Entonces, creo que es que hemos crecido con el orden equivocado. Exacto. Y es como, no debería volverse una carga el tener tus tiempos de devoción con Él. O sea, no debería volverse tengo que hacerlo yo bien. Más bien es como un disfrute. Y eso es cuando tú entiendes que Él es un Dios vivo, que Jesús está vivo, que Jesús está ahí. Entonces, a mí les puedo decir que los mejores momentos que yo he tenido con el Señor, los mejores momentos que he tenido en intimidad con el Señor han sido cuando estaba en silencio. O sea, cuando no he tenido nada que decir, los mejores momentos han sido ahí. Entonces, bueno, el tema, como les decía, es devoción contemplativa. No sé tú cuando estabas haciendo el tema, como que qué te surgió, Dios qué te dijo en ese momento. O sea, como que fue. ¿Cómo llevar esta devoción contemplativa? O sea, cómo hacerla realidad. Y en lo que pensaba y lo que me ha llevado a poder permanecer y disfrutar ha sido el conocer las cualidades de Jesús. O sea, el encontrar belleza en su persona, encontrar belleza en su carácter, encontrar belleza incluso en el cuerpo, en nosotros, en la comunidad. Me acuerdo un día en el que estábamos en tu casa y oramos. Y era un tiempo en el que yo me sentía como que sentía a Dios en silencio, como no me estaba diciendo nada. Y en ese momento, cuando estábamos orando, el Señor me dijo como, te he hablado a través de tus amigos, he estado a través de ellos. Y muchas veces creemos que el contemplar a Jesús simplemente es como buscar su rostro, que sí, que es maravilloso y ahí también está su belleza, pero hay belleza en el cuerpo, hay belleza en su naturaleza. En la palabra dice que él, incluso antes de que Jesús viniera, él ya se mostraba a través de la naturaleza y se sigue mostrando a través de ella. En su palabra, en la Biblia, es impresionante. Yo de verdad estoy viviendo, creo que la mejor etapa de la mejor y yo digo, aún sé que el Señor tiene mucho más para todos, pero en el que lo que leo como se hace vivo y digo, wow, o sea, su palabra está aplicándose a mi vida, ya no es solo letras, ya no solo está ahí, ya no solo son historias que vivieron otros, sino que lo estoy viviendo. Y eso me ha cautivado y eso ha hecho que que el contemplarlo se vuelva un deleite, se vuelva un disfrute y ya no sea una carga. En esta última semana, lo que he hecho realmente ha sido entrar en mi habitación y ver también a la cruz, porque hay belleza en la cruz. Yo recuerdo cuando tuve como este primer acercamiento a Jesús como quien murió por mí, como este entendimiento, dije, wow, el Señor como murió por mí y tuve este disfrute, pero con el tiempo uno piensa como, ya la tuve y ya sé que el Señor murió por mí y fue como una alegría de momento. Pero el Señor en este tiempo ha estado constantemente volviéndome a ver a la cruz, a ver a la cruz, a ver a la cruz y su perdón y todo. Entonces he estado encontrando ese disfrute. Claro, es lo que me gustó mucho que dijiste, esto de que tú estás viendo que la palabra se está haciendo viva en tu vida y en la palabra encontramos que la palabra está viva, o sea, literalmente está viva. Y yo creo que no pudiéramos experimentar eso si no tuviéramos esta devoción contemplativa. Y tal vez para entrar en contexto, yo saqué un poquito los significados de devoción y el significado de contemplar. Y también tengo un poco el texto de lo que dice este libro sobre lo que es devoción contemplativa. Entonces, devoción, lo que leí es que decía que es una práctica piadosa no obligatoria y está sujeto de manera voluntaria a la obediencia hacia otra persona. Mientras que contemplar es complacer excesivamente a alguien o ser condescendiente con él por afecto, por el respeto o por el interés. Entonces, este libro menciona y define a la devoción contemplativa como es la habilidad desarrollada es la habilidad desarrollada de mantener nuestra mirada espiritual y nuestros pensamientos en los atributos de Dios. Entonces podemos decir que los significados que encuentras en internet es que es algo
que no es obligatorio, pero tú se lo das porque quieres ser condescendiente con la persona que se lo das y por el afecto y el respeto o el interés que tienes a esa persona. Y algo que me acuerdo, que creo que lo mencionamos en los capítulos anteriores, que marcó y selló de este libro concordamos las dos que nos marcó mucho, es que tal vez no lo veíamos así. Y es esto de que Jesús, que Dios realmente, la devoción contemplativa, o sea, la devoción es algo que Él no puede obtener de ti si tú no se lo das. Él siendo el Todopoderoso no puede obtener una devoción tuya si tú no se lo das por el libre albedrío que nos dio. Y que la quiere. Y que la anhela. Que la desea. La desea, dice en Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente. O sea, y eso es impresionante. Él no él se desespera, o sea, en la misión y lo que hay en el corazón de Dios es volver a tener esa devoción y conseguir esa devoción. Y Él vino y me mandó a su Hijo Jesús para recuperar esa devoción que le pertenece, recuperar ese diseño original que es estar reconciliados con Él. Entonces, Él vino a recuperar lo que se había perdido, Él vino a recuperar nuestra devoción. Entonces, solamente de pensar eso, pensar que el Dios, el Rey del universo, el Creador de todo, anhela que nosotros lo contemplemos, anhela que nosotros vayamos a nuestra habitación, cerremos la puerta y conozcamos quién es Cristo. Me mueve el corazón, o sea, eso de verdad como que me mueve todo, o sea, como que yo digo, qué impresionante. Porque Él desea revelarse, o sea, el Señor quiere revelarse y cuando Él se revela trae sanidad, cuando Él se revela trae plenitud, cuando Él se revela trae paz y a veces nos acercamos como en oración, como solo pidiendo, creyendo que así vamos a recibir, que sí, porque cuando oramos pedimos y recibimos, pero acercarnos a Él por quién es de Él. Ya no es necesario a veces ni siquiera pedir, porque Él conoce nuestro corazón, pero encontramos esa sanidad en su revelación, encontramos esa plenitud en su revelación. Y en segunda de Corintios 3:18, habla que somos transformados cuando lo contemplamos. Y me encanta esta parte que dice que nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados para su gloria. Y habla en conjunto, no, o sea, sí como seres individuales, pero la importancia de ser transformados como comunidad. Sí, algo que en otra versión, no sé, creo que tú leíste la NTV, pero en la NBI dice, lo voy a leer, así todos nosotros que con el rostro descubierto, para empezar, rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y a mí esta parte que dice espejo, la gloria del Señor, es como yo me imaginé frente a un espejo en donde del otro lado está Cristo y de este lado estamos nosotros. Al mirar a Cristo, nosotros somos transformados. O sea, al mirar a Cristo se nos impregna, se nos pega la belleza, la luz, la gloria, el reflejo de Cristo. Y ya no nos vemos a nosotros. Y ya no nos vemos a Cristo. Claro. O sea, estoy viendo el espejo y lo que estoy viendo es a Cristo. Pero la verdad, si te pones a pensar, Cristo es el ejemplo de ser humano, cuando vino a la tierra es el ejemplo de ser humano que nosotros tuvimos que ser, o sea, que fuimos diseñados para ser. Sí. No, sí, es que en Juan, para complementar eso que acabas de decir, en Juan 8:31 y 32 dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad los hará libres, como el mantenerlos, el recordar que también somos sus discípulos, que Él nos va a seguir purificando, nos va a seguir transformando, nos va a seguir corrigiendo y confrontando para acercarnos a su verdad, donde encontraremos libertad. Cerca de Jesús encontramos esta libertad también, somos libres. Eso me lleva un poco también como a decir, ok, estamos un poco respondiendo el por qué contemplamos. O sea, tal vez si tú eres una persona que recién está viendo, nos va a decir, ok, pero ¿y qué? O sea, ¿por qué contemplar? ¿Por qué una devoción contemplativa? ¿Por qué ese nombre? O sea, ¿por qué tenemos que hacerlo? Pero la verdad es que tenemos que hacer esto porque tomamos su forma al hacerlo. Y como tú dijiste, encontramos libertad, encontramos verdad
haciendo esto. Cuando miramos a Cristo, estamos seguros, o sea, es nuestra identidad, nos conocemos a nosotros, eso dijimos en uno de los episodios anteriores, conocemos más a nosotros, nos conocemos a nosotros mismos cuando sabemos quién es Él, cuando lo vemos a Él, descubrimos realmente quién somos. Y me acordé ahorita de la historia de Moisés, cuando él estuvo, estuvo en la presencia de Dios, salió reflejando a Dios y tenía que cubrirse incluso su cara con un velo porque tanto era el brillo de su rostro, la gloria ante estar en la presencia de Dios, que tú dices, o sea, nadie podía ver, era como impresionante. Y eso nos pasa, ¿no? Y sabes que cuando lo contemplamos por quién es Él, en los momentos de debilidad, de las pruebas, va a ser muy difícil abandonarlo. Y yo creo que coincidimos en que hemos llevado una vida cristiana de como sube y baja, ¿no? Como que hemos estado con el Señor, luego nos hemos distanciado, luego... Pero ahora yo me hago esta pregunta y digo, volvería, o sea, no creo que a este punto y con todo lo que estoy experimentando con el Señor, que el Señor me libre, y eso es algo que también en esta semana he dicho como, es que no me puedo permitir volver atrás. Es que no puedo porque ya sé quién es, y que aún en medio de la debilidad, en medio de la angustia que tal vez como que puedo estar viviendo, Él se ha mostrado como, no sé, si hubiera pasado esto, como tal vez pasé antes, no sé, en otras circunstancias, hubiera sido fácil abandonarlo. Como en un problema, es fácil abandonarlo cuando no sabes quién es Jesús. Pero ahora que sabemos, yo creo que si viene alguna dificultad, va a ser mucho, no sé, nos mantendríamos un poco más firmes. Claro, porque estamos, porque estamos igual, eso dice la palabra, ¿no? Que edifique sobre la roca, que es Cristo. Entonces, cuando edifica sobre la roca, te mantiene firme. Y eso me lleva mucho a, la otra vez estaba leyendo la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pedro le dice a Jesús como si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven. Entonces yo me acuerdo mucho de la escena de The Chosen y la tengo como que en la memoria, en donde él se levanta, va, está caminando, comienza a caminar sobre las aguas, pero yo creo que un momento, un instante dejó de ver a Jesús y comenzó a verse a él. Entonces comenzó a ver su situación, como tú dices, comenzó a ver la prueba, lo que estaba pasando, porque estaba en el mar, creo que había un diluvio, o sea, no sé si había un lluvia o no, tormenta, no lo sé, pero estaba caminando sobre las aguas en pleno mar. Entonces, en ese momento él comenzó a verse a él y pensó que él lo estaba haciendo, o sea, él pensó que él estaba caminando, y en ese momento comenzó a hundirse y entró en pánico, pero fue por dejar de ver a Cristo. Entonces, como tú dices, cuando estamos en medio de una prueba, puede estar viniéndose todo abajo. O sea, nadie nos libra del sufrimiento en este mundo, pero cuando vemos a Cristo, nuestra carga se vuelve más ligera y ya es como, me duele, no entiendo, pero te sigo viendo y sé que tú eres quien me está haciendo caminar, sé que tú eres mi padre, sé que todas las características que ya conozco de ti son ciertas y son verdad y aplicadas a mi vida, pero porque contemplamos, porque tenemos esta devoción, ¿no? ¿Verdad? Algo que justo que estaba hablando esto de Moisés, me sorprende mucho porque Moisés, esto fue antes de que venga Cristo, pues, ¿no? Eso fue en la época del Antiguo Testamento. Y si eso pasaba, y eso dice en 2 Corintios 3, del 7 al 8, dice como, si a Moisés le pasó eso y pudo reflejar la gloria de Cristo, sabiendo que en esa época, en cierta forma, Dios y el hombre no estaban, por el pecado, no estaban reconciliados, aún así,
él pudo estar en la presencia de Dios, pudo ver la gloria de Cristo. ¿Cuánto más hoy que tenemos al Espíritu Santo con nosotros? O sea, ¿cuánto más hoy que tenemos libre acceso al Padre, que hay reconciliación con Cristo? ¿Cuánto más hoy podemos, literal, la puerta está abierta para nosotros entrar a la presencia de Dios cuando queramos entrar, pero no lo aprovechamos? No lo aprovechamos porque seguimos viéndonos a nosotros, seguimos hablando nosotros, seguimos pensando en nuestros sueños y no nos detenemos a contemplarlo a Él y a darle todo a Él. Hay que mencionas a Moisés. Creo que el que él buscaba tanto la presencia del Señor y moverse con su presencia es porque estaba fascinado. Y el Señor, cuando lo contemplamos, también quiere enamorarnos. Entonces, otra oración que ha sido en ese tiempo también es como, quiero moverme al ritmo de tu presencia. O sea, donde tú vayas, yo quiero ir. Donde tú estés, yo quiero ir. Moverme al ritmo de tu presencia. Ha sido como esa frase en la que he estado también todo este tiempo, porque es ahí donde encontramos todo. Y a veces como dejamos de lado la importancia que tiene su presencia. Simplemente su presencia, porque ahí somos sanados, ahí somos restaurados. Es en su presencia donde nos enamora. Como tú dices, ahí lo tenemos todo, como yo creo que David lo entendió todo. David lo entendió todo cuando dijo, pudiendo pedir todo, pudiendo pedir lo que sea. Él dijo, si tengo que pedir una sola cosa, voy a pedir habitar en tu presencia todos los días de mi vida. O sea, él entendía que su presencia era lo más importante. Y yo creo que hizo una pregunta también. Si ya hablamos de lo que pasa en su presencia, ¿qué pasa cuando no tenemos su presencia? O sea, ¿qué pasa cuando no contemplamos? ¿Qué pasa cuando tenemos una devoción con Él? Y yo creo que somos blanco fácil a las mentiras del enemigo. Yo a veces veo, y me veo mi vida y veo la vida de las personas que me rodean, y yo digo, ¿cuánta mentira existe? ¿Cuántos engaños del enemigo? Veo cada vez más una sociedad en donde transforma y tergiversa todo lo que Dios hizo, todo el diseño original, incluso una iglesia, y lo puedo decir así, una iglesia que muchas veces tergiversa o por no estar ante la presencia de Dios, por no saber lo que realmente hay en el corazón de Dios, dice cosas que no son conforme a lo que dice la palabra. Una iglesia que saca de contexto lo que dice la palabra. Una iglesia que se aprovecha o que comienza a verse a ella misma y no dice realmente lo que hay en el corazón de Dios. Por no contemplarlo, por no conocerlo, por no tener tiempos en donde diga, yo no sé nada, Señor, dime lo que hay en ti, dime qué son tus sueños y no los míos. Una iglesia que tal vez busca alcanzar sueños propios. Pero yo pienso eso, o sea, eso pasa cuando no contemplamos. Ajá. Sí, les comparto algo que no sé si tú has tenido como luchas con ciertas cosas, ya sea de tu carácter o de actitudes, de actividades, no sé. Pero ahora que he llevado como esta vida de contemplación, este hábito, esta decisión de contemplar al Señor, lo que por mucho tiempo, como lo quería hacer a mis fuerzas, incluso que lo ponía en oración, no ha sido posible hasta ahora. Que todavía falta, que ustedes saben que yo en el volante soy un poco impaciente y acelerada. Y ay, eso es lo que todavía estoy. Pero otra cosa que sí he disminuido muchísimo, en un 99%, han sido las malas palabras. Tenía como 3 malas palabras que si me pasaba algo, las decía. No puede ser, pero estoy como en el camino del Señor y sigo diciendo estas malas palabras. Yo escuchaba testimonios que decían como yo me hice cristiana y de una, chao, se cortó todo. Y yo, no, eso no me pasa. Y te digo años, y recién este año, y podría decir que hasta hace unos meses, como ya no salen de mi boca esas palabras. Y es porque he estado esos son los defectos de la contemplación. Claro. Que a veces en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, y aún cuando estemos orando o asistiendo a la iglesia, como siempre repito, porque por mucho tiempo yo creí que eso
era la solución para ser una mejor persona. Pero la verdad es que ver a Jesús y conectar nuestro corazón con el de Él y hacer cosas que nos cuestan más que ir a la iglesia es sencillo, que pasar en tu habitación, que abrir la Biblia y leer, que orar, porque a veces no hay palabras, son mínimas las palabras, eso cuesta mucho más y no lo hacía. Y eso que cuesta un poco más ha sido la respuesta a estas cosas que yo con hábitos quería cambiar cuando solo tenía que pasar tiempo contemplándolo a él. Claro, es como inevitable, es inevitable cuando lo contemplas comienzas tu vida a ser transformada, o sea, como automáticamente salen a la luz cosas que tú dices, Señor, ¿por qué? Y obvio, creo que todos tenemos nuestras luchas y nuestras cosas. Pero es llevando una vida viéndolo a Él, que es cuando ahí tú eres completamente transformado. Yo me acuerdo mucho que, bueno, yo hice preguntas dentro de mí. Sí, tú Yo siempre hago preguntas. Bueno, la primera fue cómo lo contemplo. Es más, perdón, ¿por qué lo contemplo? ¿Qué pasa cuando no lo contemplamos? ¿Qué pasa cuando no tenemos una devoción contemplativa? Y la pregunta es cómo lo hago, porque tal vez nosotros venimos hablando y tal vez tenemos términos de, ya, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Qué diferencia hay entre que yo vaya a orar? ¿Qué significa una devoción contemplativa? Y antes de responder, que tal vez me puedes ayudar respondiéndolo, pero antes de responder quería contarles un poco de lo que me pasó ahora en el congreso que fuimos. Nosotros fuimos a un congreso hace poco en Argentina, hermosísimo, y a mí me pasó mucho que yo quería sentir a Cristo, yo quería de verdad que en mí se sintiera la presencia de Dios. Entonces yo veía a todo el mundo, pero en el piso, o sea, quebrado, el Señor hablándoles, el Señor me dijo esto, el Señor me dio una visión de lo de acá, lo de acá. Entonces llegó un momento donde yo me frustré y yo sí dije, no, pues, o sea, ¿qué pasa? Tengo mucho pecado, ¿qué pasa conmigo? Porque no puedo. Y yo le decía, Señor, yo te quiero ver tu rostro, o sea, no puedo más. ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no siento? ¿Qué me pasa? Y una amiga me recordó más bien, y me dijo, Daniela, mientras tú, tal vez te pasa eso porque estás incluso ahí queriendo tú recibir. O sea, estás como queriendo que por pensar en ti, recibir algo de Dios. Pero la verdad es que en ese momento lo que tú tenías que hacer o lo que tienes que hacer, ella me dijo y me marcó mucho, es simplemente contemplarlo. Simplemente contempla su belleza, simplemente dale gloria, simplemente aunque no sientas nada, alza tus manos y dale gloria por quién es Él. Y comencé a aplicarlo desde el siguiente día hasta el final del congreso. Y el Señor me habló, tal vez no me quebré en el piso, pero el Señor me habló de una manera impresionante y me mostró que no soy yo. Me mostró que no tengo nada que ver. O sea, en ese momento no era para mí el congreso. En ese momento Él me quería utilizar a mí para yo bendecir a las personas que me habían acompañado, para yo interceder por las personas que me habían acompañado. En ese momento Él habló a mi corazón y en ese momento Él me hizo entender que Él está actuando aunque yo no sienta nada. Y ahí aprendí que aunque esté en mi habitación, y aunque no tengamos el ambiente que tenemos en la iglesia con los adoradores ahí o que tengamos la mega música y no tengamos todo esto, aunque hay en silencio, ahí está el Señor. Y no se trata de lo que tú sientas, no se trata de cuánto llores, quién llora más, no se trata de, se trata de simplemente tener la fe y la convicción. ¿Qué tanto crees que yo estoy aquí? ¿Qué tanto crees que el Espíritu Santo está aquí? Entonces, eso es como para empezar esto antes de meternos a cómo lo contemplo, es creer eso, ¿no? Creer y recordar. Agregaría como recordar lo que el Señor ya ha hecho. O sea, el Señor ya ha sido fiel en nuestra vida, el Señor ya ha sido soberano, el Señor ya ha sido amoroso. Ya, entonces recordar y decir gracias Señor por tu fidelidad y empezar como a enumerar las características y los atributos del Señor. Creo que eso es como una buena manera de empezar a contemplarlo. Sí, como recordar. Siendo agradecido, o sea, para mí el cómo lo contemplo es básicamente haber tenido un tiempo con Él, así como
Mado y yo a veces nos vamos a tomar un café o con mis amigos nos vamos a poner al día. Hace poco me puse al día con una amiga que no veía hace años y conversamos como 2 horas, así, donde yo sé lo que hay en su corazón, lo que yo sé, lo que ella siente, lo que le cuesta, lo que no le cuesta, lo que le duele, lo que está pasando hoy, los sueños que tiene hoy. Así como yo en ese momento conozco realmente lo que pasa en ella, así es con Cristo. Es más sencillo de lo que uno cree, es dejar de hablarle de nuestros sueños y preguntarle los de él. ¿Alguna vez tú le has preguntado como que qué duele? ¿Qué te duele en el corazón? ¿Qué no te gusta que yo haga? ¿Qué alegra tu corazón? ¿Qué es lo que quieres que ore hoy? Incluso el orar, hay que preguntarle al Señor, ¿que estoy orando bien? ¿Qué quieres que ore? O sea, dejar de pensar en nosotros y pensar, así lo contemplas. Y no puedes contemplarlo sin su palabra. No tengo la Biblia, la dejé allá, pero porque iba a estar así, sin su palabra. Pero no puedes contemplarlo sin su palabra. O sea, tú no puedes buscar. La otra vez vi un TikTok que decía, ¿crees que el Señor está en silencio? Pero no has abierto tu Biblia. O sea, dices que está en silencio, pero no has abierto tu Biblia. Es como que, ¿cómo esperas escuchar su voz si no conoces su palabra? Eso es fundamental. Tiempo con Él, hablando con Él y escuchándolo y leyendo su palabra. Para mí eso es contemplarlo. Y, y yo te aseguro que aquí anoté como que te aseguro que mientras más lo contemplas, mientras más lo conoces, vas a conocer a un hombre que te amó primero y será el último que te amará. Entonces, yo creo que eso es una de las respuestas. Sí, en la Biblia encontramos tantos versículos que nos acercan a lo que Él es, ¿no? A su belleza. Hay tantos, voy a leerles Isaías 52:7. Dice, sus ojos verán al Rey en todo su esplendor y verán una tierra que se pierde en la distancia. Wow, Qué lindo. Como uno, o sea, veremos al Señor, lo veremos con su belleza. O sea, yo no puedo imaginar si a veces digo, ay, un atardecer es tan hermoso, la luna es tan linda. Y en Isaías también, Isaías 11, habla de que la luna se avergonzará. Imagínense, de la luna y el sol se avergonzarán de Jesús. O sea, qué más hermoso puede ser de que lo que es hermoso se va a avergonzar al lado de la Jesús. hermosura de Jesús. O sea, esa hermosura también física que nos habla la Biblia. Y en como último versículo por mi parte, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En su presencia hay gozo. En medio de la angustia, ahí encontramos, en su presencia encontramos esa paz. Y Él nos tiene en su diestra. A veces yo creo que olvidamos que ya estamos en Él y creemos que no, o sea, que estamos como aparte o que estamos lejos, pero Él nos tiene en su diestra. Y en su diestra, hoy justamente Él me hablaba de eso, como que me tiene en su diestra y veía como yo en su mano y me acercaba a su corazón. Y es así como Él nos quiere, como está en su diestra, pero quiere acercarnos a su corazón y mostrarnos lo más profundo que hay en Él. Pero basta como con un sí y un cerrar la puerta de la habitación y decir, bueno, Señor, aquí estoy, como delante de ti, yo me expongo y simplemente quiero conocerte. Es más fácil de lo que parece cuando fijamos nuestra mirada en Él. Y vemos a nosotros, se vuelve muy complicado porque verme a mí, yo no merezco estar en su diestra, yo no merezco que Él me enamore, yo no merezco absolutamente nada. Pero si lo veo a Él, entiendo que su infinito amor me hace de alguna manera merecedora a conocerlo para enamorarme más. Totalmente. Entonces esperamos que porque bueno, ya está para cerrar, simplemente como animarlos a que practiquen esta devoción contemplativa, animarlos a que busquen su presencia, animarlos a que su prioridad sea su presencia, más que cualquier otra cosa. Sin su presencia no tenemos absolutamente nada y no vamos a poder avanzar. Si te has sentido estancado, si te has sentido que estás en un desierto, tal vez tienes que pensar qué tanto estás buscando su presencia, qué tanto estás despojándote de ti, o sea, quitándote el yo y haciendo un lado de tus deseos para tomarte un tiempo y conocer a Cristo.
que eso es todo, realmente es todo, es todo, es todo. Y es lo que vas a encontrar respuestas y significado a tu vida cuando lo conocemos más, más, más. Y nada, eso ha sido nuestra serie, ya se terminó, pero nos vemos en la próxima, que seguro va a ser temas, una nueva temporada también, ya sería como una nueva temporada. Una nueva temporada. Pero bueno, aquí vamos a estar de largo y los queremos mucho. Gracias por escucharnos. Comenten, compartan. Sí, por favor, recuerden. Muchas personas pueden necesitar esta palabra y pueden estar buscando respuestas. Nada, eso. Los queremos. Chao. Chao, gracias. Nos vemos.